con FECOP Antioquia, integrando para el desarrollo. La integración cooperativa no es una opción, es un deber auténtico, es una condición inapelable de su naturaleza sistemática. Alberto Bejarano. Buenos días, esta es la misión 808 de Antioquia Solidaria, más de 16 años visibilizando el accionar cooperativo. Para hoy les hemos preparado un especial periodístico a propósito del Foro Solidario realizado por Cofinep Cooperativa Financiera. Bienvenidos. Con todo éxito, Cofinep Cooperativa Financiera realizó en Medellín el Foro Solidario del Cooperativismo para la Democracia. El consultor cooperativo Alberto Bejarano planteó los 6 retos para el movimiento cooperativo colombiano. ¿Qué sigue del proceso de paz y cómo garantizar la reconciliación? Responde el exministro de Estado Camilo González Pozo. Preguntas sobre pobreza, inequidad y el papel de cooperativismo respondieron precandidatos a la presidencia de la República. En Pulso Solidario, nuevas amenazas contra el cooperativismo de trabajo asociado surgen del Ministerio de Hacienda. En el Hotel Dan Carton de Medellín, Cofinep Cooperativa Financiera realizó el Foro Solidario del Cooperativismo para la Democracia, un espacio que se enmarca en la celebración de su aniversario número 55. Este encuentro solidario del cooperativismo para la democracia se enmarcó en la celebración de las bodas de Esmeralda de Cofinep Cooperativa Financiera y tuvo como propósito la contribución formativa y pedagógica de temas de prioridad social y democrática que permiten avanzar en la construcción de una sociedad solidaria. Se desarrolló en 2 momentos: las charlas de cooperación y paz, y un foro con precandidatos presidenciales que aceptaron la invitación para exponer sus propuestas de modelo del país. La primera charla, Cooperación y Paz, fue con el consultor cooperativo Alberto Bejarano, quien planteó los 6 retos o desafíos del movimiento cooperativo colombiano. Uno cree, y por lo que siempre se conversa, no de ahora, de tiempo atrás, tiene una profunda convicción de que el sistema cooperativo puede y tiene que ejercer un protagonismo decisorio en la transformación del país. Es decir, no hay duda sobre el deseo, digamos, de los cooperativistas colombianos, pero que el problema está es en cómo superar las limitaciones de visión colectiva de futuro, cómo superar los lineamientos o cómo plantear los lineamientos estratégicos y sobre todo cómo fortalecer la cohesión y el desempeño de los actores del cooperativismo para lograr ese cometido histórico. Segundo reto, necesariamente está obligado el cooperativismo a plantear, digamos, cuál es su concepción de la política frente al país, porque de hecho, si lo planteamos como movimiento cooperativo, como movimiento protagónico, lo estamos definiendo como un movimiento fundamentalmente político. El tercer reto o desafío sería el de instituir referentes o indicadores para juzgar la pertinencia y eficacia del desempeño histórico del cooperativismo. Cuarto desafío, estamos un poco ya cortos de tiempo, sería el de lograr un peso político específico en la democracia del país y las regiones. Ya decíamos que el cooperativismo colombiano, y este es uno de los puntos tal vez más críticos del asunto, no tiene peso político en el país. El quinto reto que tenemos sería el de asociar la lógica estructural, la integración cooperativa con la coherencia entre teoría y práctica. Aquí también hay, digamos, bastante tela que cortar, porque decíamos que las instancias rectoras del sector cooperativo, tal vez por escasez de reflexión o exceso de afugias, de dificultades económicas, de falta de dinero para pagar la nómina, han ido dibujando la esencia vital de la integración y han prohijado su metamorfosis en el modelo de unidad propio de la organización gremial capitalista que por principios, filosofía y objetivo le es antagónico. El sexto desafío sería construir un proyecto prospectivo para el mediano y largo plazo. A mí me preocupa que a veces ni las cooperativas, algunas sí, ni el cooperativismo tiene claro cuál es su horizonte a 20 o 30 años. Debería ya tener claro
y debían haber prospectivistas en el sector cooperativo y debían haber, digamos, centros de pensamiento. La segunda charla, Cooperación y Paz, con la conferencia ¿Qué sigue del proceso de paz y cómo garantizar la reconciliación?, fue abordada por el exministro de Estado, Camilo González Pozo. Más allá de la violencia de las armas, que ahí están planteadas las conflictividades armadas. Está el mapa primero, donde están los paramilitares y grupos armados ilegales. El segundo mapa, donde está el narcotráfico y las rutas ilegales. El tercer mapa, cuáles han sido los territorios de intervención de la guerrilla. El mapa de abajo nos habla de las zonas donde se han producido grandes masacres o también donde se han producido grandes desplazamientos. Pero al lado de ese mapa está, detrás de ese mapa, también el mapa de las conflictividades estructurales, la conflictividad de la tierra, la conflictividad por recursos, la conflictividad por el agua, es decir, todas las conflictividades alrededor de derechos territoriales, de derechos étnicos. Ni los acuerdos de La Habana ni los acuerdos de Quito nos van a dar por resultado en la mesa de negociaciones la superación de violencias estructurales. Son positivos en la medida en que abren caminos, son la cuota inicial en la superación de violencias directas, en dar señales de caminos de apertura democrática, pero dejan planteadas las transformaciones de fondo que tienen que ver con cosas que mencionaba aquí el profesor Bejarano ahora, cuando decía: sin democracia económica no puede haber democracia política, sin principios de solidaridad no puede haber transformaciones en la sociedad colombiana. Este encuentro solidario del cooperativismo para la democracia cumplió con las expectativas de sus organizadores. Este evento coincidió con los 55 años de la institución, pero es un evento que hacemos regularmente cada 2 años. ¿Qué queremos en esto? Pues como lo decíamos al comienzo, salir de la cotidianidad y tratar temas que impactan al sector y que tienen una incidencia en el mediano plazo significativo. Entonces nos parecía importante combinar un tema de academia con un tema, digamos, de política nacional, y creo que en principio todo salió como lo esperábamos. Pues es muy exitoso el encuentro, no solamente por el número importante de personas que asistieron de la economía solidaria, de la dirigencia de la cooperativa, de sectores sociales, de empleados, sino también los temas. Este es un encuentro solidario que hemos hecho hace varios años, cada 2 años. Este año coincidió con el 55 aniversario, y los temas que tocaron son de completa actualidad, y lo que queremos es que queden espacios para la reflexión, para transformar, y creo que lo logramos. Estos son eventos que son muy difíciles de organizar por lo que implicaba los temas, pero lo logramos, y creo que ha sido un aporte más que ha hecho Cofiné a la economía solidaria y al sector solidario en general. Al encuentro solidario del cooperativismo para la democracia, realizado por Cofinep Cooperativa Financiera, fueron invitados varios de los precandidatos a la presidencia de la República para participar en el foro Modelo Económico y Participación del Cooperativismo. Cofinep Cooperativa Financiera extendió invitación a un amplio número de precandidatos presidenciales de los diversos partidos. Muchos de ellos presentaron sus excusas por temas de agenda, seguridad o inconvenientes en la movilidad aérea. Al final atendieron el llamado Gustavo Francisco Petro Urrego, de Colombia Humana, y Jorge Enrique Robledo Castillo, del Polo Democrático Alternativo. El foro, coordinado por Luis Eduardo Salcedo, gerente asociativo de Cofinep, se desarrolló con la dinámica de preguntas de asociados de la cooperativa y otras personas de la economía solidaria y las respuestas de cada uno de los candidatos. ¿Cómo vamos a hacer nosotros, los jóvenes, pensando en los jóvenes, para enfrentar la situación que tenemos de desempleo a nivel nacional? En los últimos tiempos han dicho que los índices de pobreza y de miseria en Colombia han disminuido, pero el subempleo, la informalidad y el desempleo vienen en crecimiento. A mí me gustaría saber, usted, señor candidato, ¿qué piensa hacer para aumentar las oportunidades de las personas que estudiamos y que somos profesionales y no hemos podido conseguir una oportunidad para disminuir la pobreza en Colombia? Creo que vivimos en un país con un alto nivel de pobreza que se ve
quizás demarcado en algunos departamentos puntuales de nuestro territorio nacional. Y la pregunta es, señores aspirantes a la presidencia de la República, ¿qué piensan hacer para ayudar a disminuir este índice que es bastante significativo dentro de nuestro país? Aquí de lo que se trata es de cambiar a los timoneles de forma tal que el país pueda varias cosas. Primero, destruir esa corrupción absolutamente destructiva que tenemos. La primera cosa que hay que hacer. Segundo, hay que generar más riqueza. Un país de míseros $6.000 de producto per cápita no puede resolver sus problemas ni aquí ni en ninguna parte. Esto es un asunto de la economía de mercado. Y tercero, hay que distribuir mejor la riqueza, que no quiere decir que vamos a confiscar a los que más tienen, a nacionalizar la economía, pero sí quiere decir que hay que inspirarnos por la idea de que el sol debe brillar para todos. Un gobierno en el año 2018 tiene que coger ese toro por los cuernos, que no se ha hecho en un siglo, cambiar la distribución desigual, la más desigual del mundo de la tierra en Colombia, que es también del agua. ¿Para qué? Para que la tierra fértil produzca alimentos hasta el último centímetro cuadrado. Si la tierra fértil produce, hay trabajo rural, hay igualdad social en el campo. Pero además se puede desencadenar un proceso de industrialización, tarea incumplida desde los tiempos de Alfonso López Pumarejo por nuestras élites. Agricultura, industrialización, educación, cooperativismo, finanzas públicas permitirían una inclusión económica de la mayoría de la población y dejar sostenible la política social distributiva, que es lo que permite reducir la pobreza, ojalá a cero. Gracias, muy amables. La pregunta que les hago a ustedes como candidato es, ¿cuál es la propuesta, cuáles son sus propuestas que ustedes tienen para acabar la inequidad tanto en el municipio de Puerto Triunfo, Antioquia, como en el departamento del Chocó? ¿Cómo van a ser ustedes candidatos a la presidencia de la República para crear estrategias que disminuyan la inequidad? Sobre todo en el ámbito de las oportunidades y el acceso de las mujeres al sector público. Porque vienen los políticos a crear cargos en provisionalidades y nos tienen a nosotros por fuera, no nos incluyen sabiendo que venimos con prestación de servicios por más de 14 años. Al contrario de la mayoría de los economistas y políticos de Colombia y empresarios privados de Colombia que piensan que industrializar obliga a bajar salarios y por tanto a destruir las condiciones de estabilidad y normatividad laborales por el cambio hacia contratos de prestación de servicio, contratos basuras, precarización del empleo, se equivocan. La manera de industrializar un país implica mercado interno y mercado interno implica mayores ingresos y para obtener mayores ingresos de la gente el mundo laboral debe tener condiciones laborales y no civiles en su contrato de trabajo. Es decir, tenemos que volver al Código Sustantivo del Trabajo, a la estabilidad laboral y a la posibilidad de trabajo, ya no a término fijo, que solo sería para labores no misionales, sino trabajo a término indefinido. Significa devolver la reforma laboral de la Ley 50 y de Uribe, discúlpeme que pronuncie la palabra, porque hay que volver a pagar el recargo nocturno, el recargo festivo. La jornada laboral en Colombia debe ser de 8 horas y de 40 horas a la semana. Eso implica un mayor nivel de vida laboral, implica mayores ingresos, mayor mercado y por tanto una posibilidad de industrialización. Desde el punto de vista de la desigualdad social, disminuye la desigualdad social en Colombia. O sea, tenemos es un modelo de desigualdad. La desigualdad no es una casualidad, no fue que se equivocaron, no. Ese es el propósito del modelo económico. No funciona de otra manera. Es la forma de economía de mercado, de capitalismo más rústica, más primitiva de todas. Menos, digamos, llamémosla democrática, menos pensada en el bien común. O sea, aquí estamos en un modelo de economía de mercado,
de capitalismo. Yo no estoy planteando, repito, nacionalizar la economía ni acabar con la propiedad privada, pero aquí sí hay un debate, que es qué tipo de economía de mercado vamos a tener. Una que no produce, una sin agro, una sin industria, una que profundiza las desigualdades sociales o que las reduce. Parte del problema del atraso del país es que la gente es tan pobre que no hay ni quien compre. O sea, aquí los productores de leche no encuentran a quién venderle la leche, en parte porque se importa mucha leche que no se debería importar, pero en parte porque los pobres son tan pobres que no se toman ni un vaso de leche. O sea, tenemos un capitalismo subdesarrollado, enclenque, atrasado, o sea, las peores formas de organización de economía de mercado. Ese es realmente el debate que estamos teniendo hoy en Colombia. Ojo con esto, y lo quiero enfatizar, la inequidad de Colombia, el atraso productivo de Colombia no es como, ¡ay, qué sorpresa, mira lo que pasó! No, es un propósito nacional. Mi nombre es Jorge Correa, soy ingeniero industrial. En países como Alemania o España, la participación del sector solidario dentro de la economía es muy importante e innegable. Sin embargo, dentro del país hemos visto políticas que afectan cada vez más el desempeño del sector dentro de la economía. ¿Cuáles van a ser esas posiciones de gobierno o cambios en legislación que permitan una mayor inclusión de este sector dentro de la economía? Yo les quiero insistir con toda franqueza, ustedes no tienen un amigo entre los neoliberales para esta causa y no se sorprendan porque no son pocas las medidas tomadas en los últimos años contra ustedes. O sea, si no han sido peores, ha sido ¿por qué? Porque ustedes han peleado. En la reforma pasada tributaria se intentaron clavárselos o no, y a ustedes les tocó pelear y si no se los clavan, y si se descuidan se los clavan. Ese es parte del lío que tenemos, o sea, ¿qué tipo de modelo económico? ¿El sol debe brillar para todos aquí, sí o no? ¿Debe haber todas las formas de economía de mercado, incluido el cooperativismo en esto, sí o no? ¿No debe haber sino monopolios y transnacionales, sí o no? Ese es el gran debate. Ahora, yo soy un convencido de que una economía de mercado funciona mejor si es incluyente, si es más diversa, si hay distintas posibilidades, si hay distintas opciones, así sea opciones, llamemos extrañas, como puede ser la de ustedes, que no estén en esto por la codicia y por la ganancia, sino porque tienen convicciones, digamos, de tipo social que los estimulan a actuar de esta manera. ¿Por quién votaría Palacino? Fíjese la paradoja, Palacino votaba o ayudaba, no hablemos de su voto, ayudaba financieramente cuando era importante a quienes iban a destruir a Salucop, a los rivales de la cooperativa. Me pasó también con la cooperativa financiera. Las cooperativas financieras apoyaban a Andrés Pastrana a la presidencia de la República. ¿Qué hizo Andrés Pastrana cuando fue presidente respecto al cooperativismo financiero? Lo acabó. Es decir, hemos tenido un cooperativismo que no logra identificar en dónde están los sectores políticos que lo podrían impulsar, fortalecer. Quiero llevar esto un poquito más adelante, porque es la política. ¿En dónde se hace la política que fortalezca el cooperativismo? Las izquierdas del siglo XX, y se me va a ir el tiempo, pensaron que el mercado se podía acabar con el Estado y que el Estado forzadamente podría destruir el mercado. Ese modelo fracasó. Hoy, en Pulso Solidario, nuestro invitado es el asesor de Confecop Antioquia, Hernando Zavala Salazar. Muy buenos días, en nombre de Confecop Antioquia, en el día de hoy queremos hacer referencia un poco a la situación que se tiene desde el cooperativismo en conflicto con la unidad de gestión pensional y parafiscales del Ministerio de Hacienda. Lamentablemente el tema de las cooperativas de trabajo asociado sigue siendo un tema bastante preocupante para el cooperativismo colombiano cuando hoy existen cantidad de requerimientos por parte de la unidad de gestión en donde se le exige una cierta base de cotización para la seguridad social de los asociados trabajadores que no toma en cuenta la naturaleza propia de estas organizaciones. Ha vuelto nuevamente una nueva circunstancia respecto de amenazas para el cooperativismo de trabajo asociado con multas que no consideran la particularidad de estas cooperativas y que por lo contrario
hacen una situación de inequidad frente a las sociedades comerciales que existen en Colombia. Desde Confeco Antioquia estamos haciendo las gestiones necesarias para que el Ministerio de Hacienda, el Gobierno Nacional, reconozca el tratamiento que hay que dársele a estas cooperativas y que no se les siga persiguiendo por parte del Ministerio de Hacienda. Recuerden que para sus comentarios, sugerencias e inquietudes disponemos del PBX 581-6009 y el correo electrónico antioquiasolidaria2013@gmail.com. Antioquia Solidaria regresará el próximo domingo en su horario preferencial de las 8:30 de la mañana a través de Teleantioquia TV en grande. Feliz día para todos. Confecop Antioquia, integrando para el desarrollo. La anterior fue una realización de la Corporación Colombia Solidaria.